necesitamos jugo de naranja, necesitamos miel, necesitamos un anafre, necesitamos carbón, necesitamos una parrilla para asar y necesitamos un recipiente, necesitamos un extractor de jugo y necesitamos sal, pimienta, sí, y creo que nada más. Entonces, sí, tenemos piezas de pollo, las lavamos perfectamente, les dejamos la piel, ese es el secreto. Les dejamos la piel, le ponemos sal y pimienta al gusto y las dejamos reposar. Mientras las dejo reposar, exprimo mis naranjas, ¿sí? Y pongo el jugo en un recipiente grande, pues en una charola grande, ¿sí? Y le voy agregando miel, ¿sí? Y lo voy integrando hasta que yo con mi dedito, o bueno, con una cuchara lo saque, lo pruebe y me sepa agradable. Ni muy dulce, ¿sí? Ni tanto que tenga el sabor a la naranja. Una vez que tiene eso, las piezas de pollo las sumerjo en ese jugo de naranja. Las dejo aproximadamente un buen rato, como 2 horas, y mientras prendo mi anafre, ¿sí? Con el carbón, ¿sí? Ya que está la llama del carbón, no la uso. Espero a que el carbón se ponga blanquizco. Ya que el carbón está blanquizco, es la zona más caliente y que no me va a quemar al pollo, ya que si lo pongo cuando está la llama del carbón, entonces me quema el pollo. Y el chiste no es que lo queme, es que lo cosa. Entonces, una vez que ya está caliente y que el carbón está en las brasas blanquizcas, yo pongo mi enrejado para asar, ¿sí? Y pongo las piezas del pollo y hasta que estén doraditas y con un cuchillito voy picando con mucho cuidado para ver si el pollo está cocido por dentro, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Ese es pollo estilo Sinaloa. ¿Qué te parece, Rosy? Está fácil, ¿no? Sí, ¿Sí? Y queda riquísimo y se convierte en un éxito. Muy bien. ¿Qué acabo de hacer, chicos? A ver, cuéntenme. Pollo estilo Sinaloa. la receta. ¿Eh? ¿La tomaron nota? Sí, A ver, ¿qué hicieron para tomar nota? Primero, ¿qué dije? los ingredientes. Ajá, y luego, Y pues ya empezó a dar el procedimiento. ok. ¿Y eso saben cómo se llama? Diseño metodológico. Método y técnica. Y a eso se le llama diseño metodológico. Eso se llama material y método. ¿Qué les parece? ¿Dónde encontramos al método? ¿Ok? Voy a seguir compartiendo después de esta antojada. ¿Ok? Ese es el diseño metodológico. ¿Sí? Pero ahora lo voy a hacer, lo voy a separar en dos, material y método, y lo voy a empezar a escribir. Entonces empiezo en una forma narrativa. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer pollo estilo Sinaloa. ¿Con qué lo voy a hacer? Con piezas de pollo sueltas. No voy a utilizar la que llaman ranita de pollo. ¿Dónde lo voy a hacer? En un asador. ¿Cuándo lo voy a hacer? El próximo domingo. ¿Cuál es la técnica? Y entonces en la técnica ya les platiqué que sumerjo las piezas en el jugo de naranja, las dejo aproximadamente unas 2 horas, las saco y tienen un dorado exquisito y además no se quema ni se reseca. ¿Alguien ha comido pollo estilo Sinaloa? Así medio feyón, que está medio seco y paludo, ¿sí? Y muy salado, ¿sí? Ese no es pollo estilo Sinaloa, es copia. Yo viví en Sinaloa, precisamente en Culiacán, ¿sí? Y ahí aprendí a hacerlo.
Ajá. Y también aprendí a hacer, ¿sabes qué? Un ceviche de pescado riquísimo, porque viví en Tapachula. Y ese Ah, lo aprendí a hacer en Guatemala. Bien rico. Me enseñó un amigo guatemalteco a hacerlo. Pero bueno, extremista, ¿verdad? Me fui de Sinaloa a Tapachula. Bueno, pero así me tocó. Entonces, dentro de la metodología, yo voy a describir en forma narrativa. Se realizará un estudio de tipo observacional, descriptivo, prospectivo, longitudinal, retrospectivo, ambispectivo y puede haber cualquier combinación que ustedes gusten y manden, ¿sí? Sobre ¿sí? Los diferentes factores de riesgo para desarrollar diabetes mellitus tipo 2, etcétera, etcétera. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy platicando y estoy describiendo, ¿sí? Lo que voy a hacer. Después de que describo lo que voy a hacer, voy a colocar material y método y voy a describir las técnicas que voy a utilizar, voy a anotar los riesgos y la ética. Vamos a desglosar todo esto poco a poco. A ver, vamos a ver. Ay, me fui al revés. Ok, voy a describir el tipo de estudio, que ya lo dije. Voy a hablar de los criterios de inclusión, exclusión y eliminación. Voy a hablar de los recursos biológicos, físicos y químicos, económicos, humanos. Voy a hablar de las variables, cuáles son las variables dependiente, independiente y cómo las voy a hacer visibles o definición operacional de variables, cómo las voy a buscar, cómo las voy a evaluar, ¿sí? ¿De qué manera? Si a través de una escala de EVA, en el caso de buscar el dolor, que es, ¿cómo se llama? Subjetivo, o algo objetivo, como sería medir el diámetro cintura-cadera. Son cosas diferentes. Entonces, aquí yo debo de ir describiendo y ir narrando todo esto. Pero aparte de la narración, llega un punto donde se termina mi narración y entonces yo digo, sí, punto. Criterio de inclusión. Voy a incluir personas, ¿sí? Encuestas, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? ¿A quién voy a eliminar? ¿A quién voy a incluir? Vamos a seguir. Desglosemos un poco más esto. Bueno, aquí puse esta diapositiva que me salté, porque son los tipos de estudio, ¿no? Descriptivo, comparativo, observacional, experimental, cuasi experimental, retrospectivo, prospectivo, ambispectivo, longitudinal y transversal, y lo que quiere decir cada uno de ellos. Ajá. Pero aquí lo más importante es este apartadito hasta abajo que puse, además de diversas combinaciones de los tipos de estudio. Y bueno, ya los comenté hace un momento. Criterios de selección de la muestra. Ya tuvimos una clase de eso, en donde hablábamos de el tamaño de la muestra de acuerdo a la población, las características de la población, las características de la muestra, ¿sí? Si influyen factores biológicos, psicológicos, sociales, que deben de reunir las unidades de observación. Y precisamente la doctora en una plática se refería a las unidades de observación como a la personas o los humanos con los que vamos a trabajar. Entonces, ¿cuáles serían las características de esa población, el tamaño de la población? ¿Sí? ¿A quiénes voy a excluir? ¿Qué características o por qué los voy a excluir? ¿Sí? ¿Sí? Y generalmente los voy a excluir porque pueden alterar los resultados de la investigación, ya sea en forma positiva o negativa, y a eso se le llamaría sesgo. Y puede haber diferentes tipos de sesgo, como ya lo platicamos en unas clases anteriores. Y bien, los criterios de eliminación, que son sujetos que tienen las características que todos hemos encontrado, pero que por alguna razón abandonan la encuesta, ya sea porque en algunas ocasiones la encuesta es demasiado larga. Y a mí me pasó la otra vez, estaba yo de buen humor y hablaron por teléfono de una agencia de encuestas y me dijeron que sí podía y les dije sí, cómo no, estaba yo de buenas. Y entonces empecé a contestar la encuesta y en la pregunta 18 le dije, señorita, ya párele, ya me cansé.
¿sí? Entonces, ya no terminé la encuesta. ¿Qué pasó? Pues probablemente me eliminaron, pero también eran demasiadas preguntas repetitivas. Hay que hacer preguntas específicas exactamente de lo que nosotros queremos, ¿sí? Encontrar. Entonces hay que tener mucho cuidado en la elaboración de nuestro cuestionario porque entonces puede ser eliminados ahí, ¿sí? Recursos biológicos. En el caso, por ejemplo, del método 3 utilizamos a veces ratoncitos, pero acá los recursos biológicos, puede ser que yo necesite contratar encuestadores y que eso me va a alterar mi financiamiento, porque yo voy a tener que contratar gente para poderlos, ¿cómo se llama? Capacitar, ¿sí? Y poder darles material físico, plumas, gafetes, uniformes, ¿sí? Etcétera, para que vayan a encuestar. Alguna forma de que sean identificados con facilidad, ¿sí? Para que sean aceptados dentro de la población que voy a encuestar específicamente, ¿no? Sí, recursos químicos, bueno, en este caso nosotros no vamos a valorar ningún parámetro, ¿sí? En algunos podemos valorar, por ejemplo, nivel de colesterol que se encuentra entre la población de la colonia Roma, no sé, se me ocurre, entonces sí utilizaré reactivos químicos y la técnica y todo eso, pero en nuestro caso creo que no vamos a hacer nada por el estilo, ¿no? Ni siquiera vamos a pedir ninguna muestra de nada, por lo tanto nuestra investigación tiene un riesgo muy bajo. Recursos financieros, pues va en relación a todo lo que estaba mencionando allá acá. Y los investigadores de nuestro equipo, que son entre 6 y 4, según he estado viendo, es la conformación de los equipos, porque algunos ya no están, porque algunos no se inscribieron, etcétera, ¿no? Pero bueno, ese es otro, ¿no? Que es el personal necesario que yo necesito capacitar, etcétera, ¿no? Ya lo he comentado. Entonces, los recursos, ¿sí? Las variables. Yo debo de hablar en un punto específico de esa delimitación de variables. Si es una variable que sea cualitativa, cuantitativa, si es una variable dependiente, independiente, identificarlas perfectamente, ¿sí? Y platicar cómo voy a encontrar esos resultados. Ya decía yo hace un momento, a través quizás el dolor lo valore a través de la escala de EVA, que es subjetivo, ¿sí? O algo objetivo a través de una cinta métrica, el diámetro de cintura-cadera. ¿Sí? Todo depende de qué es lo que yo quiera. Entonces puedo decir si es cualitativa, si es cuantitativa y cuál es la técnica que voy a ocupar. Yo debo de mencionar si los voy a pesar a los pacientes, pues debo de mencionar si voy a utilizar una báscula de pie con estadímetro o una báscula que compré en el supermercado de tal marca y que tiene una capacidad de pesaje de tal, yo debo de especificar incluso la marca de la báscula para que si alguien quiere repetir mi trabajo, pues vaya y compre una báscula idéntica a la mía, la ajuste y tome sus mediciones. Pero no solamente eso, sino también yo debo de describir si a la persona le voy a quitar los zapatos, la chamarra, el suéter, si la voy a dejar solamente con ropa interior o vamos a respetar esa ética de la investigación y yo los voy a valorar con la menor cantidad de ropa posible. Sí, esto es dejándole, por ejemplo, calcetines, pantalón, blusa o playera o camisa, etcétera. Sí, respetando el pudor de cada uno de ellos. Entonces, todo esto se tiene que poner en la definición operacional de variables y cómo lo voy a hacer. ¿Ok? Por eso decimos que en el protocolo se tiene que escribir con lujo de detalles. ¿De acuerdo, chicos? Finalmente, y casi para acabar, yo debo de describir si voy a establecer en base al tipo de investigación y los objetivos y las variables, si voy a utilizar estadística descriptiva o estadística inferencial, si voy a crear bases de datos, si voy a utilizar una sábana o voy a utilizar una página de Excel o de los SPS o de los programas que ya mencionó la doctora y ustedes, ¿sí? Para describir esto, si voy a hacer una tabla,
si voy a hacer dentro de las tablas un cuadro, ¿sí? O qué voy a utilizar para, ¿sí? Vaciar mis datos y poderlos analizar, ¿sí? Entonces, tentativamente, esta es tentativa, porque hasta que yo tenga mi base de datos y mis tablas y mis cuadros, entonces yo puedo establecer qué tipo de estadística es la que voy a necesitar ocupar. Y como ya lo dijimos, a veces necesitamos auxiliarnos de algún experto que nos diga o nos guíe hacia cuál es la mejor manera de poder analizarla para establecer una relación de variables y ver si existe o no existe una dependencia o no dependencia, ¿ok? Dependiendo de la cinética o del movimiento de la investigación y de lo que yo quiera alcanzar. Y el riesgo de la investigación, bueno, en este caso es sin riesgo, porque no va a haber ninguna alteración ni física ni psicológica, simplemente voy a establecer una encuesta. Hay investigaciones que tienen un riesgo mínimo cuando se emplean exámenes físicos, por ejemplo, extracción de sangre o toma de muestras, como puede ser sangre, orina, etcétera. Ajá. ¿Sí? Para establecer diagnósticos, tratamientos rutinarios o, por ejemplo, en una población conocer cuáles son los niveles de colesterol de acuerdo al tipo de alimentación que prevalece en una población determinada, como el estudio de Framingham. Y puede ser con riesgo mayor al mínimo cuando establezco nuevas terapéuticas o nuevas técnicas diagnósticas, ¿sí? O nuevas técnicas quirúrgicas, ¿sí? En un paciente. Entonces hay tres tipos de riesgo. Generalmente el que nosotros utilizamos para nuestra investigación es este de aquí, que es sin riesgo para la investigación. Y dentro de la ética de la investigación y apoyándonos durante todo el trabajo, sí, para la realización de él mismo, yo debo de presentar un informe por escrito y aclarar todas las dudas al acercamiento del estudio, acerca del estudio, sí, a mis encuestados, ya que les voy a pedir que me brinden, sí, resultados y me den respuestas que pueden ser hasta cierto punto confidenciales y que pueden ser respuestas muy, muy íntimas, ¿sí? De aspectos muy, muy íntimos para algunos pacientes. Entonces yo debo de explicarles, ¿sí? Con lujo de detalles para qué quiero esos resultados y cómo van a ser manipulados y cómo van a ser investigados y que se va a guardar su identidad y su confidencialidad. ¿Sí? Para esto también necesito elaborar una carta de consentimiento, ¿sí? Y decirle a los encuestados o a los investigados que tienen la libertad de continuar o dar por terminada su participación en el estudio en el momento que ellos lo deseen. Y por supuesto, apegarse a la Declaración de Helsinki, Belmont y a COFEPRIS. ¿Ok? Todo esto, ¿sí? Sin que nosotros nos demos cuenta, ya hemos mencionado que es la ropa, ¿sí? Porque ya platicamos cómo voy a recopilar, cómo voy a organizar, cómo voy a presentar e incluso cómo voy a hacer mi análisis de datos. Esto, sin querer, ya lo tenemos incluido en nuestro trabajo. Solamente es para mencionar que debemos de checar que esté perfectamente descrito todos estos datos dentro de nuestro trabajo. Incluso mencionar yo, ¿sí? Si voy a hacer tablas, cuadros o voy a plasmar mis resultados, ¿sí? En gráficas. Y ya para acabar, al último debemos de poner nuestro calendario, que fue lo que primero puso la doctora el día de hoy, ¿sí? Acerca de una calendarización no hipotética, sino real en cuanto a la entrega, ¿sí? Y la ejecución de nuestra planeación, de nuestra investigación y de nuestro informe final, que en la próxima clase les voy a platicar de él, ¿sí? Y las referencias bibliográficas redactadas con base o en base al Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas en formato Vancouver, y para lo cual les he recomendado que utilicen Mendeley. Gracias, chicos. Gracias, Rosy. No sé si quieras agregar algo o los chicos tengan alguna duda acerca de lo que hemos platicado el día de hoy.
A ver, dudas primero, chicos. No, doctora, todo quedó claro. Gracias, doctora. No, de nada, pero incluso si tienen dudas, tienen mi correo y con todo gusto, en forma individual o por equipo, puedo ayudarlas a resolver. Muchas gracias. Sí, bueno, yo creo que ahorita les queda más claro, ¿verdad? Digo, nos habían hecho algún comentario de que en realidad no les había quedado clara esta parte del protocolo en método 1. Sí, hay que señalar que es muy diferente, ¿verdad? La forma en que se manejan estos documentos, tanto el protocolo como el informe en la investigación cualitativa, que es el enfoque que le dieron a método 1, que los documentos de protocolo e informe en investigación cuantitativa. O sea, esto les va a ser muy importante, chicos, y ahorita ya lo asimilan y lo practican y lo entienden y todo para sus siguientes semestres, porque en investigación biomédica y en investigación clínica, pues prácticamente van a ocupar el mismo formato. Digo, biomédica sí tiene sus diferencias, pero en clínica prácticamente es el mismo formato. Entonces, sí es muy importante que ya les quede más claro. Digo, y en el caso de cualitativa, es muy diferente, ¿no? De hecho, ustedes debieron de haber manejado otro formato, ajá, otros apartados en el protocolo, ajá, para elaborar su protocolo y también para su informe, porque dependía de la metodología que hubieran utilizado. Entonces, sí, hablar de investigación cualitativa es otro mundo diferente al que estamos viendo ahorita. Sin embargo, ahorita, qué bueno que lo vayan entendiendo, ¿verdad? Ya lo vayan asimilando, porque esto lo van a seguir utilizando en los otros 2 módulos de ciclos básicos que les faltan. Ajá. Otra cosa, ¿verdad? Es que desde este momento, aparte de que conozcan y toda la estructura, ¿verdad? Que les acaba de mencionar el doctor, pues entiendan esa necesidad que se tiene de elaborar un protocolo cuando queremos hacer una investigación y que no nada más, ¿verdad? Hacen esos protocolos los que están reconocidos propiamente como investigadores, ¿verdad? Que hasta tienen su numerito, ¿no? Registrado como investigadores, sino que ustedes como médicos en cualquier momento pueden actuar como investigadores. De hecho, todo el tiempo pueden estar actuando, ¿no? Cuando ustedes están teniendo un paciente, atendiendo un paciente, y están llevando a cabo todas las etapas del método clínico, pues su objetivo, ¿verdad? Es investigar qué tiene, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo que fuera con ustedes? Investigar cuál es el mejor tratamiento, ¿verdad? O cuál es el mejor diagnóstico, etcétera. Investigar cuál es su pronóstico. O sea, ustedes en todo momento son investigadores, ¿verdad? O sea, no formales, pero al final de cuentas siempre van a ser investigadores. Ajá, pero pensando, ¿verdad?, en que en algún momento, si ustedes trabajan en una institución de salud, quisieran incursionar, ¿verdad?, como propiamente en el campo de la investigación formal, ajá, e inclusive quisieran publicar algún artículo en alguna revista, ¿verdad? Sí, lo podrían estar haciendo, ajá, con las pautas que se están dando en estos módulos. Ajá, o sea, son muy importantes, muchachos. De veras, no le resten importancia a los módulos de investigación. Sí, de hecho, los biólogos, muchachos, llevan muchos cursos, ¿verdad? Más que nosotros aquí en medicina, de metodología. Y la verdad es que les sienta unas bases muy importantes, ¿verdad? En su campo, y son muy hábiles en el campo de la investigación, ¿no? Entonces, ustedes, como les estoy repitiendo, no son investigadores formales, posiblemente no lo sean, pero en todo momento van a estar investigando, en todo momento. ¿Sí? Entonces les comentaba, si ustedes trabajaran en una institución de salud y quisieran incursionar, ¿verdad?, en el campo de la investigación formal, pues lo podrían hacer, ¿verdad? A lo mejor necesitarían la asesoría de un investigador registrado, ¿verdad? Pero sí lo podrían hacer. Y entonces el propósito de redactar un protocolo, ajá, pues sería precisamente que ustedes fueran elaborando la guía, ajá, que ustedes seguirían para realizar la investigación. Ese sería uno de los propósitos principales que tiene la elaboración del protocolo.
que ustedes elaboren su propia guía para hacer su investigación, ¿verdad? Y que no tengan tropiezos en ningún momento, que estén fundamentando todo lo que quieren investigar, ¿verdad? Porque muchas veces cuando hacemos la revisión bibliográfica, pues nos damos cuenta de que hay investigaciones que son igualitas a la mía. Entonces, ahí ven ustedes qué caso tiene hacerla, ¿no? A lo mejor es la misma población, o sea, las mismas variables, o sea, lo mismo, ¿no? Entonces no tiene caso volver a repetir lo mismo, pero puedo introducir alguna variante en esa investigación y entonces aportar mayor conocimiento, ¿no? Acerca de ese tema. Entonces, sí es muy importante, ¿verdad? Que ustedes tengan toda esa fundamentación que logran cuando están realizando el protocolo como les estamos pidiendo. Ajá. Ahora, en la parte medular, ¿verdad? Que sería el diseño metodológico, que es lo que van a hacer, ¿verdad? Eso también es básico, ¿verdad? Porque en el momento que ustedes hacen un diseño metodológico detallado, pues se dan cuenta, a ver qué es lo que quiero hacer, ¿no? Sí tengo todos los recursos, no los tengo, sí los puedo conseguir, no los puedo conseguir. O sea, ahí se empiezan a dar cuenta de la factibilidad de realizar esa investigación, ¿no? Entonces, si ustedes redactan el protocolo adecuadamente, seguramente van a llegar a un buen fin en el caso de que sí realicen la investigación, ¿verdad? Y el otro propósito que les mencionaba el doctor, pues es que si yo me doy cuenta, ¿verdad? Cuando estoy haciendo mi protocolo, que no me va a alcanzar los recursos con los que yo cuento, ¿verdad? Porque a lo mejor necesito un aparato o necesito ir a algún lugar y necesito tener viáticos. Me doy cuenta, ¿verdad? En el momento que yo hago el protocolo, que no voy a tener los recursos suficientes para hacer la investigación, entonces tengo que solicitar un financiamiento. Y entonces, ¿verdad? Pues tengo que someter mi protocolo a una revisión y crítica por parte de la institución que yo quiero que me financie. Ajá, y entonces debo presentar un trabajo, pues lo mejor posible, lo mejor detallado, lo mejor explicado, lo mejor fundamentado para que esa institución me pueda dar el financiamiento. ¿Sí? Si no, de otra manera, pues si presento un protocolo hay todo cucho, ¿verdad? Que está incompleto, no se le entiende, yo qué sé, no está fundamentado, ¿verdad? Entonces, para nada me van a financiar, ¿no? Entonces, ese sería el otro propósito de hacer un protocolo, de redactar un protocolo. Ajá. En el caso de ustedes, ¿cuáles son los propósitos, chicos? Obviamente el primero, ¿no? Que les va a servir como guía. Pero ¿qué otro propósito tendría el redactar el protocolo? ¿Alguien los va a financiar? No, no. No. Entonces, ¿qué otro propósito tendría elaborar su protocolo? Pues su calificación, ¿no, chicos? Sí, o sea, ahorita nosotros, ustedes no van a solicitar ningún financiamiento, pero nos van a solicitar, ¿verdad? Que les asignemos una calificación a su trabajo, ¿verdad? A su desempeño, a la forma en que hicieron ese trabajo. Entonces, ¿verdad? Pues sí, es lo mismo, ¿verdad? O sea, tienen que hacerlo de la mejor manera, no solo, ¿verdad? Para que les sirva de guía, sino también para que obtengan una buena calificación, ¿no? Entonces, ahorita esos dos propósitos están asociados en el caso de ustedes. ¿Sí está claro, chicos? Y por eso es tan importante, ¿verdad? Que ustedes, pues realicen, ¿no? Este trabajo. Y pues a largo plazo el tercer propósito sería que verdaderamente ustedes lograran, ¿verdad? Tener esa información y desarrollen esa habilidad, ¿verdad? Para realizar este tipo de documentos, ajá, que en algún momento, les digo, lo pueden necesitar. No porque eso lo hemos escuchado de otros alumnos en otros semestres, ¿verdad? Que dicen, es que yo para qué voy a aprender eso si yo no voy a ser investigador. O sea, totalmente erróneo. El médico todo el tiempo es investigador. ¿Sí está claro, chicos? Entonces es necesario que ustedes conozcan y sepan cómo elaborar esos documentos. Así en cortito, ¿saben cuándo van a usar un protocolo? Así en muy cortito, cuando ustedes se vayan a ciclos clínicos, les pueden pedir una
pues un documento de ese tipo, ajá, en algún trabajo que pudieran ustedes estar desarrollando al campo donde los manden. También cuando hagan servicio social, ahí sí también igual no hay vuelta, van a tener que hacer un trabajo de ese tipo, ajá. Y pues bueno, eso es en corto, ¿no? Durante la formación como médicos. Y pues ya cuando ustedes estén desempeñándose como tales en algún lugar, o sea institución o sea consultorio privado, pues pueden tener esa necesidad, ¿verdad? O esa oportunidad de poder incursionar en la investigación formal. ¿Sí, chicos? Sí, doctor. Sí, doctora. Bueno, pues sí, eso era lo único que yo quería comentarles. Entonces, no sé si tú les vas a decir algo más. No, les iba a enseñar un artículo. Ah, A ver, deja ver si lo tengo. Sí, pero a ver si los comparto. Deja ver si lo encuentro rápido, nada más para que vean algo que acabas de mencionar. No, me voy a tardar en buscarlo. sí, pues si quieres, mejor dentro de 8 días, que es el Sí, informe. mejor los preparo para de aquí a 8 días. Mira, los tengo guardados aquí en mi computadora, pero mejor se